Muchas bendiciones. Voy a esperar unos minutitos a que se conecten algunos. En este programa que hacemos todas las semanas, Palabras de Vida. Así que voy a dar unos minutitos para que se conecten algunos. Y si se conecta, pues hágame un dedito para saber que hay alguien que está conectado por ahí. Voy a estar hablando de como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Bendecidos a todos, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Estoy dando unos minutitos para que se conecten algunos. Voy a ver. Hola. ¿Cómo están? Bendiciones. Hoy estamos haciendo el programa que hacemos todas las semanas, Palabras de Vida. Y hoy voy a estar hablando un poquito como en los días de Noé. Es tan importante entender que estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos de guerra. Y necesitamos activarnos a lo que el Señor nos ha llamado. Necesitamos estar alineados al propósito de Dios para no vivir esos días tan horrorosos, esos días que fueron dolorosos para muchos porque no entendían los tiempos. Hay una necesidad de que la iglesia en este tiempo pueda entender los tiempos. Así que, hola, bendiciones. Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. Y yo creo que nosotros tendríamos que preocuparnos en estos tiempos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la época cercana, de que Cristo viene por su iglesia, la iglesia tiene que estar preparada, como fue en los días de Noé, que dijo que los días serán como el Hijo del Hombre. Y la Biblia dice en el libro de Lucas 17:26 que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Qué triste que tenemos que esperar que venga un diluvio, o qué triste que tenemos que esperar que pase algo malo para entonces nosotros entender los tiempos de Dios. Y eso es lo que precisamente quiero hablarles hoy, como en los días de Noé. O sea, nosotros no tenemos que esperar que sucedan cosas malas para alinear nuestra vida al propósito de Dios. Nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con el hacha afilada, tenemos que estar espiritualmente preparados para las cosas que vamos a ver, porque tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender lo que está pasando en nuestra vida. O sea, todo lo que estamos viendo alrededor y todas las cosas que están sucediendo en el mundo entero son realmente las señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Así que tenemos que estar preparados. Muchas bendiciones. Ayúdeme a compartir este mensaje. Déjenme un momentito por acá. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? ¿De dónde me están viendo? A ver si lo comparto aquí en nuestros grupos. Entonces, la Biblia dice claramente de que nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar esperando ese momento que el Señor venga por su iglesia. Tenemos que estar esperando ese momento que el Señor venga a buscar a su iglesia redimida. Pero no es una iglesia que esté aburrida, no es una iglesia que esté seca, no es una iglesia que está esperando simplemente llegará Dios. Es una iglesia que está llena, que la vida es la oración, que la vida es la intimidad con el Señor. Son cosas hermosas que nosotros tenemos que vivir en estos tiempos. Entonces, como les estaba diciendo, Lucas 17, 26 al 27, dice la Biblia que fue como en los días de Noé. Ellos estaban comiendo, ellos bebían, ellos se casaban, ellos hacían de todo hasta que Noé
entra en el arca, viene el diluvio y los destruyó a todos. Entonces estas personas parece que creían que estaban viviendo en tiempos normales, en la época de Noé, junto antes del diluvio, y estaban ignorando el desastre que se estaba acercando en la vida de ellos. Entonces, ya que él dijo que en los últimos días sería paralelo a la sociedad de la época de Noé, nosotros podemos ver más a fondo la palabra de Dios para entender que el libro de Génesis explica que consistían condiciones en esa época. Entonces, poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó a la autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y de Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. Muchas bendiciones a todos. Entonces la humanidad se volvió progresivamente hostil y corrupta. Y esta era la época de Noé. O sea, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo mal. Eso está en Génesis 6:5. Y por ello entonces Dios dijo que se había arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios no estaba lamentando por haber cometido un error, porque Dios no comete errores, pero Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal, y esto está en Proverbios 1 del 29 al 31. Nosotros tenemos que saber escoger entre el bien y el mal, pero Dios se sentía entristecido en su corazón, el cual veía de lejos cómo la humanidad había decaído, cómo la humanidad, lo que él pretendía originalmente de la humanidad, ya no lo podía ver de esa manera. ¿Por qué? Porque habían decaído, se habían ido a la perdición. Y así pasa ahora mismo. Estamos en un tiempo como en los tiempos de Noé. La gente no sabe diferenciar el bien y el mal, como dice Proverbios. Entonces, algo que tenemos que entender hoy es que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿ok? Y parece que es como que Dios está dando la oportunidad para que la gente se convierta. Dios está dando la oportunidad para que todos regresemos nuestro corazón a Él. Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos durante los tiempos de Noé. Y Dios le dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso está en Génesis 6:3. O sea que los 120 años de Génesis 6:3 se refieren al tiempo de la paciencia de Dios, que continuaría de generación a generación. Y durante esos 120 años, Noé predicó un mensaje de advertencia. Y Dios esperó pacientemente que se reformara su corazón, que cambiara el corazón de ellos. Porque si algo anhelaba Dios era que cuando Él enviaba a sus profetas, la gente pudiera cambiar su corazón. Y obviamente hoy estamos viviendo en una sociedad perversa. Estamos viviendo en una sociedad que a veces se rehúsa a arrepentirse. Y Noé, dice la Biblia, que encontró el favor delante de Dios con una persona justa. Se nos dice que él fue movido por la fe. Con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Esto está en Génesis 7:1. Y debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese momento en el mundo, Dios decidió volver a repoblar al mundo por medio de este hombre fiel, que fue el único que creyó en lo que Dios le estaba hablando. El único que en fe activó su vida para que entonces este hombre fiel y sus descendientes pudieran ser salvos. Ahora, ¿qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? La violencia en la actualidad. El mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, él dijo que antes del regreso del mundo viviría tiempos peligrosos.
con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo a las cosas de Dios. El mismo apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos se iban a rechazar las cosas de Dios. Y esa es una de las principales razones que Dios trajera el gran diluvio, era que la tierra estaba llena de violencia, pero se tenían que arrepentir. Ahora, yo quiero que usted en este día analice la época en que estamos viviendo. Ha habido un incremento alarmante en lo que es la violencia. Ha habido un incremento alarmante en los últimos años. Las guerras, los huracanes, las enfermedades, las plagas. O sea, se estima que en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra. Y millones de personas han muerto por los huracanes y las cosas que están pasando en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el tipo de vida que estamos llevando y cómo estamos funcionando, estamos como en los tiempos de Noé. Dios está anhelando de que haya un pueblo que salga de la violencia, que salga de las cosas de este mundo. ¿Cuántos inocentes están muertos y cuántos inocentes han muerto en el mundo? Entonces, globalmente, estamos hablando de que más de 125,000 personas han sido atacadas y miles de personas en el mundo entero están muriendo día tras día. Entonces, las cosas están cambiando en este mundo. Aún nuestro estilo de vida está cambiando en este mundo. Antes nunca teníamos que usar una máscara, ahora sí la tenemos que usar. Ahora, el mismo Jesucristo dijo, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto está en Mateo 15:19. O sea que estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven más comunes. Estamos viviendo una trayectoria definitivamente ascendente en el total de los ataques y de todas las cosas que estamos viviendo alrededor del mundo. Y en verdad estas cosas están cambiando nuestra manera de vivir, están cambiando el mundo. Por eso Jesucristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero este comportamiento, esta rebeldía que estamos viendo en medio de la sociedad, estamos viendo que incluye todas aquellas áreas que Dios quiere tratar de cambiar. Y vemos violencia, vemos persecución, vemos gobiernos contra gobiernos, naciones contra naciones, y estamos viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que así como aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios se encaja mejor, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, necesitamos predicar, necesitamos levantarnos en este tiempo y declarar la palabra del Señor. Necesitamos estar en tiempo y en fuera de tiempo. O sea, tenemos que dejar las mentiras a un lado, tenemos que dejar el hurtar, la murmuración, el chisme. O sea, no hay ni siquiera misericordia en esta generación que estamos viviendo. Entonces necesitamos una generación que se arrepienta. Necesitamos una generación que pueda amar las cosas de Dios, que pueda caminar de acuerdo al corazón de Dios, que pueda hacer la justicia de Dios, que pueda abrazar la fe, que pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces necesitamos el respeto por la vida. La Biblia dice que después del diluvio de Noé, la historia humana comenzó con la familia de Noé. O sea, Dios entonces hizo énfasis en el significado especial de lo que era la santidad de la vida humana. Si no hay arrepentimiento, no puede haber santidad. Necesitamos santidad para ver
el arrepentimiento y para ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, al hablarles a Noé y a sus hijos, Dios le dijo, fíjese lo que Dios le dijo en Génesis 9, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de la mano del hombre, de la mano del varón de tu hermano, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, después de este decreto poderoso que Dios designó sobre ellos, ahí fue cuando apareció entonces el arco iris, una señal de pacto del que no volvería a destruir a todos los habitantes de la tierra con un diluvio. Y las instrucciones de Dios de respetar la vida se hubieran seguido a lo largo de la historia, y esto hubiera hecho tal vez que la santidad de la vida humana fuera respetada. Y ahora, como en los días de Noé, estamos viviendo una cultura creciente de flagrante irrespeto por la vida humana. Entonces yo creo que cuando empezamos a mirar esta historia de Noé, nos damos cuenta que es un ejemplo para nosotros. El diluvio de los días de Noé y el fuego destructor de la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perdurable para la desobediencia. El apóstol Pablo repitió la conexión que Jesús había hecho en estos dos eventos, explicando que Dios no perdonó el diluvio y no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, quien era el pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que sabemos la historia, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas, por ejemplo, a los que debían de vivir impíamente. Entonces, a través de toda la historia humana, nosotros nos damos cuenta de que se han cometido muchos males. Entonces, cuando decimos por qué Dios castiga, por qué Dios permite todo esto, una de las razones es que Dios es paciente, es misericordioso con su creación. Pero Él no se deleita en la destrucción del impío. Él quiere el arrepentimiento del impío. Y en su sabiduría, Dios algunas veces decide mostrar la compasión. Y esto lo leemos en Romanos 9:15. Aunque todas las personas han pecado y pecan, solamente Dios puede determinar cuánto toda la sociedad o nación ha violado su ley a un punto crítico que Él ya no la va a tolerar más. Entonces fue el perfecto juicio de Dios que destruyó el mundo durante los días de Noé, permitiendo que esto fuera un ejemplo del que la humanidad pudiera aprender y no cometer los mismos errores, para aprender más acerca de los días de Lot y ver qué era lo que estaba sucediendo. Ahora, esta historia como se repite, pero en diferentes maneras, ¿verdad? Porque en los tiempos de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente de mal, de mal. Esto está en Génesis 6:5. O sea, ellos no querían cambiar, ellos querían seguir en lo mismo, ellos querían seguir en el pecado, ellos querían seguir en la bebedera, en la gozadera. Entonces, cuando las personas rechazan el misericordioso llamado de Dios, son unas personas que están tomando un riesgo muy grande, porque sus corazones se endurecen. Dios dijo, fíjese, en Romanos 2, pero por dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, la primera vez que Dios llevó a cabo un juicio en la tierra, con un gran diluvio de agua, la próxima vez que Dios castigue toda la tierra será el regreso de Cristo. Porque ya Dios prometió que Él no va a castigar la iglesia. Entonces, yo puedo decir que la próxima vez que Dios diga, voy a regresar, va a ser como un castigo para los impíos. Porque o se arrepienten, o cambian, o ir a ver qué es lo que van a hacer.
Por eso es que él dijo en Isaías 66:15, he aquí que el Eterno vendrá como fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Amados que me están escuchando, estamos como en los días de Noé. Él vendrá inesperadamente. Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. O sea que la advertencia de Jesucristo en Lucas 17 fue que cuando Él regrese por su iglesia, Él va a venir con gran poder, con majestad, para salvar a un mundo que no lo espera. Y la gran mayoría de las personas está comiendo, está bebiendo, está gozando, enfocada en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo, así como las personas en los días de Noé. Ellos están ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. Amados, les estoy haciendo una invitación. Arrepiéntanse de corazón de Noé, el profeta de Dios. Probablemente, mire, se burlaban de él, era ridiculizado por predicar justicia, pero ¿sabes una cosa? La Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas también van a ignorar las advertencias del arrepentimiento. Como Pedro anota, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que mirar en alerta, tenemos que arrepentirnos, tenemos que caminar con arrepentimiento. Quite todo pecado de su vida, comience en la oración, comience en la intercesión, comience a buscar más de Dios, cambie su pensamiento, cambie su mente, cambie su corazón, dirija su vida a la verdad de Dios, porque estamos como en los tiempos de Noé. Y Cristo viene por su iglesia cuando menos se lo imagine. Así que estemos listos, porque pronto Jesucristo viene. Arrepiéntase de todo pecado y entregue su corazón al Señor, para que sea Dios gobernando sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón. Así que nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y nos volveremos a Dios, porque Cristo regresa pronto por la iglesia. Así que comparte este mensaje y les bendigo, que tengan un día sobrenatural, porque yo sé que vienen tiempos mejores para la iglesia y este es el tiempo del arrepentimiento. Así que muchas bendiciones y feliz tarde para todos.